Estimado público, tengan todos ustedes muy buenas noches. El INITEL UNI les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia programada en el mes de junio, y teniendo como tema en este día es el siguiente: continuidad del data center en la época del COVID-19. Esta videoconferencia estará a cargo del ingeniero Jorge Zacata Guayaney. A continuación procederemos a leer su hoja de vida. Es ingeniero titulario en Ingeniería Mecánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Dirección Estratégica de Empresas, MBA por Centrum Católica y estudios de maestría en Ingeniería Mecánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con certificación de Data Center especialista ATS por la Uptime Institute. Docente universitario y docente del Diplomado del Diseño de Data Center en INITEL UNI. Tiene experiencia profesional de 10 años en instalaciones industriales y 10 años de diseño, operación y mantenimiento de data center, y actualmente se desempeña como gerente adjunto de los data centers del Banco del Crédito de Perú, BCP. Queremos comentarles que 10 minutos antes de finalizar, se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios, para que el ingeniero Jorge Zacata pueda dar las respuestas correspondientes. Luego de haber realizado esta breve presentación, le vamos a dar pase a nuestro expositor para que inicie con esta videoconferencia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias y buenas noches con todos. El tema que nos trae hoy día es un poco el data center y cómo estamos haciendo en los data centers en esta época del COVID con todas las restricciones. El enfoque de esta presentación tiene que ver mucho con las instalaciones físicas, ¿ya? O sea, no vamos a hablar de software ni hardware, ¿no? Sí, y un poco se enfoca en los facilities, todo el tema de seguridad física y seguridad electrónica, y obviamente ahora con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Un poco de introducción acerca del tema. Los negocios se están apoyando mucho en todo lo que es tecnología. O sea, tecnología es un driver importante. Ahorita todas las empresas están full con sus departamentos de tecnología, sistemas, informática, del diferente nombre que tengan, ¿no? Pero todas están trabajando full porque el negocio se está sustentando mucho en todo lo remoto, el comercio virtual, todo lo que es el sistema de salud, el sistema financiero, el sistema nacional o de gobierno. Detrás está operando con sistemas informáticos, sistemas de cómputo, y detrás, ¿no?, hay un centro de cómputo que viene a ser un pilar, ¿no? Y más aún, pensando ya un poco en lo que se viene, ¿no?, todo esto que había comenzado hace un tiempo con la digitalización, ¿no?, con todo el negocio electrónico, ¿no?, está potenciado a 1000. O sea, el tema del trabajo remoto, muchas empresas tenían pilotos, experiencias en hacer un poco hacer exploraciones en el tema, ¿no? Ahorita todo el mundo está trabajando en trabajo remoto, todas las empresas han tenido que adecuar, ¿no?, el comercio electrónico, ¿no? Mundialmente incluso, por ejemplo, Amazon, que tiene un montón de negocio electrónico, que arroja ganancias, ¿no?, contrario a lo que se pensaría, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sigue haciendo compras y ya no va a una tienda porque están cerradas, porque hay cuarentena, ¿no? Y está haciendo negocio electrónico, ¿no? Obviamente hay todo un tema de entrega y delivery que particularmente en el Perú se está sufriendo mucho, ¿no?, porque no estábamos preparados, ¿no? Pero hay todo un trabajo ahí por hacer y un campo enorme por desarrollar. Otra cosa que ha venido a quedarse es la educación en línea, educación virtual, webinars, hasta estas conferencias. O sea, eso va a ser ya un formato que se quede. O sea, los que no se preparen para en realidad estar en una conferencia, en un webinar, en una clase online o virtual, en realidad va a perder muchas oportunidades, porque el día de hoy esto es, y por mucho tiempo, básicamente va a ser las únicas opciones de capacitarse. Yo digo por mucho tiempo, expresado en meses, ¿no? Lo que en algunos países han dicho es que se volverá a la normalidad con la vacuna o con un tratamiento efectivo, ¿no? Y los expertos dicen que eso puede durar entre
6 meses a 18 meses, ¿no? Entonces, en realidad, en el Perú el presidente dijo, los colegios y las universidades no van a regresar hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento confirmado. Otra cosa que también se está usando mucho es el entretenimiento digital, ¿no? La mayoría de nosotros que está en casa y que no puede salir, está usando mucho internet, ¿no? Mucho de estos contenidos por pago, como Netflix, servicios de Amazon, servicios de Apple, ¿no? HBO, Fox. Entonces, tenemos mucho ofrecimiento de entretenimiento digital, ¿no? Y también de videojuegos para los menores y los no tan chicos también que les gustan los videojuegos, ¿no? Hay toda una plataforma de videojuegos en línea. La más conocida es la de PlayStation, ¿no? De Sony, pero en realidad hay varias y que también se están usando mucho. Y el Internet, pues, es parte vital de eso, genera los hilos, pero los data centers en realidad son toda esa infraestructura para que todo esto se dé, ¿no? Y se dé de esta forma. En esta línea tenemos que pensar en el negocio, ¿no? Tenemos que ver cuál es el impacto. Vamos a hablar sobre data center y vamos a hablar lo importante que es, pero de hecho más importante es el negocio. Y hay negocios que están afectados, su presupuesto, sus proyectos, recortes, proveedores, personal. Incluso ya sabemos muchos, y de hecho gran parte de personas lo está viviendo, ¿no? Hay empresas que están en la quiebra, que se están declarando en quiebra, y empresas que están al borde de prácticamente colapsar, ¿no? Entonces, también hay que alinear eso, porque en realidad no podemos pensar en qué cosa vamos a hacer con nuestro data center si en realidad el negocio está mirando a otro lado, ¿no? Está mirando a sobrevivir, está mirando a, de repente, a repotenciarse, ¿no? Y ahí viene también el tema de los cambios de giro. Muchas empresas están haciendo cambios de giro y eso en realidad podría ser que impacte hasta en el data center, ¿no? ¿Por qué? Por los formatos en los que se usa, por los software, el hardware que se está usando, los servicios o canales que se ofrecen. Entonces, el data center tiene que ir alineado al negocio primeramente y de ahí ver cómo es que con todo esto que ha originado la pandemia, los data centers terminan adaptándose para seguir trabajando 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Los 365 días del año. Típicamente los data centers han sido administrados pensando en la disponibilidad. Cero caídas, siempre en servicio, ¿no? Pensando después en la eficiencia, ¿no? O sea, es decir, gastar lo justo necesario, que los costos, los mantenimientos, la operación, ¿no? Tenga un punto de eficiencia porque típicamente los data centers son caros, tanto la construcción, el hardware, el software y la operación misma. Otro punto para administrar los data centers siempre ha sido la capacidad, ¿no? Es uno de los procesos más importantes porque típicamente los data centers crecen muy rápido y terminamos teniendo problemas de capacidad en varias cosas, grupo electrógeno, aire acondicionado, ahorita el ancho de banda, servidores, ¿no? Procesamiento. Y otro punto en los cuales se basa la administración de los data centers son los riesgos. En los data centers siempre analizamos riesgos y estamos pensando en el peor escenario posible, ¿no? Y a veces yo he tenido reuniones donde después de la reunión amigos me dicen, oye, parece paranoico ya, o sea, estás pensando en que puede pasar esto y esto, lo más negativo. Y los data centers se gestionan así, ¿no? Pensando en qué podría pasar. Y por eso, típicamente, ¿no? Evaluamos riesgos producidos por el hombre, por las máquinas, ¿no? Evaluamos temas de seguridad informática, cortes de energía, caídas de la red, incendios, robo, disturbios, sabotaje.
Y hay otros riesgos producidos por la naturaleza, como sismos, inundaciones, cortes de energía, pandemias. O sea, teóricamente, en realidad, casi todos los estudios de riesgo hablan de pandemia, pero no en el ámbito de lo que se está viviendo ni el impacto que ha tenido esto. Entonces, yo creería que serán muy pocos, muy pocos, y de repente hasta ahorita no conozco a ninguna institución que se haya preparado para una pandemia de este tipo, ¿no? Teóricamente existía en el análisis de riesgo las pandemias, ¿no? Pero nada como lo que se está viviendo. Entonces, cuando uno hace una retrospectiva y decía, imagínense a alguien que se hubiera pensado en este escenario y lo hubiera preparado, le hubieran dicho, eres muy paranoico, estás gastando plata innecesariamente, ¿no? Y estás poniendo un punto de riesgo que nunca se va a dar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los terremotos. A nivel mundial, hay zonas que nunca han tenido terremoto y que, basado en estudios, no tienen ese riesgo. En nuestro caso, en Perú, en Lima, hay alto riesgo sísmico y en realidad, si uno pregunta a los expertos, te van a decir, no, de que va a pasar, va a pasar. La fecha, esa todavía no se puede decir, ¿no? No tenemos esa capacidad, pero sabemos de qué va a pasar. Entonces, yo creería que en líneas generales nos hemos preparado más en general ante sismos, ante inundaciones, más que ante pandemias como este tipo, ¿no? Ahora, la estrategia que cada data center va a definir o va a hacer, también va a depender de la topología y nivel de redundancia del data center. Hay data centers que se construyen con altas redundancias, con niveles de confiabilidad muy altos, ¿no? E incluso hay data centers que están certificados, que se habla de tiers o de niveles, ¿no? O de clases, dependiendo un poco el nivel de certificación o el marco en el que se ha certificado. Pero todos ellos tratan de hablar de data centers que tienen una topología mucho más robusta, más equipos en redundancia, donde hemos tratado de tener mantenimiento concurrente, ¿no? Es decir, puedo tocar cualquier equipo sin producir una caída de servicio, o donde he llegado incluso a un nivel de estar a prueba de fallos, ¿no? Puedo soportar, ¿no? Alguna falla y no voy a tener ninguna caída de servicio en mi data center. Entonces, las estrategias es diferente si hablamos de un data center, de repente hablando en racks, con equipos, un data center de 100, 150, 200 racks, o un data center de 10 racks, 5 racks, ¿no? Entonces, son realidades distintas, sí, y en función de la cantidad y la topología, hay mayor inversión, mayor maquinaria, mayor personal involucrado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la estrategia de cómo nos adecuamos al COVID tiene que pensar y va a estar influenciada por el tamaño y la topología de nuestro data center. Pero algo que debemos tomarlo como una lección es que debemos prepararnos para eventos que no han sido evaluados, ¿no? Situaciones atípicas, ¿no? El hecho de estar un paso adelante en los acontecimientos nos va a llevar a que la continuidad operativa de nuestro data center no se vea arriesgada, ¿no? Muchos se acordarán que todo esto ha pasado en semanas y cada semana había una directiva nueva, aprendíamos algo más del COVID y las cosas iban cambiando. De hecho, comenzamos con 15 días de cuarentena, ¿no? Y muchos decían, cuarentena es 40 días, no 15, y ahora llevamos más de 80, ¿no? Y este escenario nadie se lo había planteado. Entonces, esta adaptación continua es la que es necesario, ¿no? Tanto para dar servicios, para las empresas que se han tenido que adecuar, ¿no? Que se han tenido que transformar, y los data centers también para adecuarse y tratar de mantenerlos seguros para que su continuidad no se vea en riesgo.
Aquí un poco vamos a mencionar unos reglamentos, recomendaciones, un poco de normatividad, ¿no? En el Perú, hace poco salió una resolución ministerial del MINSA que finalmente dice que todos deben adecuarse, los que habían estado trabajando, los que eran declarados servicios esenciales. Servicios esenciales, hospitales, banca, farmacias, sitios de compra de alimentos, ¿no? Y todos los que se iban a ir incorporando en estas fases, donde ya se está liberando un poco el regresar a trabajar, ¿no? Todos deben cumplir esta resolución ministerial y sus anexos, ¿no? De hecho, de ahí hubieron modificaciones, ¿no? Algunas precisiones, ¿no? Y de ahí cada sector tiene que cumplir la resolución ministerial o la que depende de su sector. Por ejemplo, telecomunicaciones, por ejemplo, minería, petróleo, ¿no? Construcción, tienen sus propios protocolos, ¿no? Para el sector, pero todas deben cumplir también la del Ministerio de Salud, ¿no? Esa es como base para todos. Y de ahí se superpone la de cada sector. Es importante porque son obligatorias. Ahí no hay que pensar, interpretar, nada. Son obligatorias, ¿no? Y hay que cumplirlas. Después hay una serie de recomendaciones, información de expertos, estándares internacionales y buenas prácticas, ¿no? Que en realidad se deben seguir porque muchas de estas cosas asociadas a la pandemia son nuevas, ¿no? Nos ponemos a pensar en cosas tan sencillas ahorita como el uso de una mascarilla o un tapaboca, ¿no? Ha habido tanta discusión, tantas idas y vueltas. El Organismo Mundial de la Salud dijo que no era necesario, después dijeron que sí, bajo ciertas condiciones, ¿no? Acá se dijo que no, después se dijo que sí, y era obligatorio, ahora es obligatorio salir, ¿no? En un momento dijeron que guantes también obligatorio, de ahí retrocedieron y dijeron no, los guantes no son obligatorios. Dijeron personas mayores a 60, después lo modificaron. Entonces, las informaciones están continuamente actualizándose porque estamos en un escenario no vivido, ¿no? Y eso es lo que hay que entender. O sea, hay que ser flexibles y adaptarnos a las disposiciones del gobierno y a las recomendaciones de expertos, ¿no? En este caso, yo he tomado mucha información de Uptime Institute, que son una entidad que reúne a muchos expertos en data center, ¿no? Son de Estados Unidos, ¿no? Y tienen un documento que se llama COVID-19, minimizando el riesgo de las instalaciones de emisión crítica, orientado a data center, ¿no? Y ahí está el vínculo del webinar, que de hecho está en español, porque la versión original fue en inglés y después lo tradujeron con sus expertos de habla hispana. Y lo han liberado para que todo el mundo tenga acceso a esta información, ¿no? Y es información de primer nivel y está muy, muy, muy buena, yo se las recomiendo, ¿no? Tengo varias cosas basadas en este webinar y en este paper, y de hecho siguen sacando cosas, ¿no? Pero también hay estándares internacionales y buenas prácticas que podemos seguir, ¿no? Temas de gestión, de gobierno, de evaluación de riesgos, de limpieza, de desinfección, ¿no? Entonces, podemos seguir todas esas buenas prácticas y de hecho hay que revisarlas. Yo les voy a hablar de lo que yo planteo como una estrategia de continuidad ante el COVID-19 y nuevamente pensando en todas las instalaciones, ¿no? Eléctricas, mecánicas, seguridad perimetral, seguridad física, seguridad de trabajo y seguridad electrónica. Entonces, lo voy a enfocar en el tema de personal, en el tema de procesos y en el tema de la gestión. Y hablaremos primero de personal. De hecho, los data centers al día de hoy se configuran y se hacen para que sean lo más automáticos posible. Se diseñan y se construyen
para que la interacción de las personas sea la mínima posible. Al día de hoy hay una gran tendencia a construir data centers al borde de la periferia o los edge computing, que básicamente son data centers que se van al extremo de la conectividad cerca al usuario, porque hay demasiada información que transmitir, ¿no? Entonces, estos data centers, digamos que se hacen pensando en que muy poca interacción con personas. Son data centers relativamente más pequeños, pero eso también depende del negocio, ¿no? O sea, si hablamos de un Amazon, de un Google, de un Netflix, para nada son pequeños, pero sí efectivamente generan data centers más cercanos, o digamos que por continentes, por regiones, porque el flujo de información ya es tan grande que si tuvieran un solo data center, no sé, por decir en Europa, y que todo el mundo concentre esta información y vaya hasta Europa para que se procese y de ahí la envíen, había un poco de retraso, latencia, ¿no? Entonces, los data centers se están expandiendo, ¿no? En esa línea. Y en esa línea están tratando de ser más automáticos. Pero finalmente, detrás de todo eso, hay equipos físicos. Hay un servidor físico, hay un router, un módem, hay un disco de almacenamiento, hay un grupo electrógeno, hay un UPS para dar energía de calidad, hay un aire acondicionado que los está enfriando, ¿no? Y esos equipos necesitan operación y mantenimiento, ¿no? Y en los data centers tradicionales, ¿no? Dependiendo del tamaño del data center, ¿qué pasa si se te malogra una fuente? ¿Qué pasa si hay que cambiar un disco? ¿Qué pasa si de pronto tu negocio es de los que han crecido a raíz del tema del COVID, o de repente está cambiando de giro y necesita más capacidad a nivel de hardware y tienes que instalar más equipos, ¿no? Instalar más fibras ópticas. Los aire acondicionados son equipos mecánicos y es lo mismo que un auto, ¿no? Entonces cada cierto tiempo hay que hacerle mantenimiento, porque hay cosas que se mueven, ¿no? Y hay cosas que cambiar, y hay filtros, y hay motores, y se va malogrando, ¿no? Entonces, hay mantenimiento, hay operación, y de pronto, por ejemplo, se te congela un servidor o un servicio, y ya llegó el punto en que remotamente no puedes hacer nada, y alguien tiene que ir y apretar el botón de reset del servidor. Necesitas presencia. Entonces, finalmente el personal termina siendo una pieza clave muy importante en un data center, ¿no? Entonces, tienes que protegerlo, ¿no? Y la protección del personal es en lo que me enfoco en este punto. Tenemos que respetar la distancia social, ¿no? El tema de la hora de alimentos y evitar la interacción personal. O sea, los mayores contagios de los trabajos se están dando a la hora de los alimentos, porque justo te tienes que quitar la mascarilla, porque no guardas esa distancia, ¿no? Porque te sientas muy junto, porque en realidad te quedas esta interacción personal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y aquí llamamos interacción personal, ¿no? De hecho, es un concepto que yo también no lo entendía claramente hasta que hablé con la médico ocupacional y me dijo, obviamente hay diferentes criterios, pero decía, para nosotros esa interacción va a ser que dos personas estén conversando por más de 15 minutos, ¿no? Que estén por más de 15 minutos en un sitio a menos de 2 metros, ¿no? O porque estén compartiendo alimentos, ¿no? Entonces, ahí hay una interacción personal. Eso puede cambiar en función de cada empresa, en función del médico ocupacional que evalúe el caso en su empresa, ¿no? Pero sí es necesario entender esa interacción. Otro punto en la protección personal son los equipos de protección. Mascarillas, tapabocas, ¿no? Lentes, guantes, desinfectante, ¿no? Algunos podrán decir, los guantes ya no es obligatorio según el Ministerio de Salud, y es cierto, pero ustedes en su empresa podrían ponerlo como obligatorio. Eso ya va a depender, o sea, lo mínimo es que hay que cumplir la normatividad del Ministerio de Salud, ¿no? Y ustedes podrían poner restricciones
adicionales para, por ejemplo, ingresar al data center, para trabajar en el data center, ¿no? Porque de repente en la interacción, en los mantenimientos, en instalar equipos, servidores, equipos de TI, el ir a hacer mantenimiento al aire acondicionado o al grupo electrógeno, vas a tener que de repente interactuar con varias personas a la vez cerca, ¿no? Y alguno de repente tiene costumbres de tocarse el rostro. Hay estudios que dicen que la gente se toca el rostro una cantidad enorme de veces por hora que la mayoría no se da cuenta, ¿no? Entonces, y por eso que algunos incluso hablan de las caretas, hablan de los guantes, un poco para darte esa sensación o ese estado en el que te das cuenta que no debes de tocarte. El comportamiento seguro también es otro punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Estornudos, tos, ¿no? Cómo usar la mascarilla, los lentes, los guantes, el desinfectante, ¿no? Lavarse las manos, algo que pareciera tan básico y como que yo recuerdo que de niños pues era lo que las abuelitas nos decían, ¿no? Y ahorita es tan esencial, ¿no? Entonces, ese comportamiento seguro hay que trabajarlo y hay que capacitar a las personas. La lista de personal de riesgo, ¿no? Esto ha cambiado también y de hecho en el MINSA, el Ministerio de Salud ha sacado la resolución ministerial ya detallando. Acá solamente he puesto algunas, ¿no? El tema de la edad, mayores a 65 años, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, respiratorias, obesidad mórbida, ¿no? Entonces, este personal de riesgo, ¿no? Al día de hoy, por resolución ministerial, no puede trabajar, ¿no? Y está en trabajo remoto, ¿no? No puede trabajar presencial, ¿no? Y está en trabajo remoto. Y en las actividades donde no se puede hacer trabajos remotos, ahí se está recomendando que se reasigne, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al tener mayor riesgo, y es un tema estadístico, la mayoría de personas que están teniendo problemas graves son los mayores de edad, son los de que tienen sobrepeso excesivo y asociado a diabetes o hipertensión, ¿no? Estadísticamente en Perú son digamos, la mayor cantidad de gente que ha fallecido. Y lo otro es el tratamiento preventivo ante síntomas, ¿no? O sea, ahorita incluso con el cambio de clima, estamos entrando en invierno, va a venir la gripe estacional, la que típicamente nos da a muchas personas, temas de influenza, ¿no? Que sus síntomas son muy parecidos al COVID, pero tienen vacuna, tienen tratamiento, pero ¿cómo te das cuenta y hasta qué punto alguien que está con esos síntomas lo mantienes trabajando, ¿no? Y de repente no era eso y era COVID. Sí, entonces hay que tener un tratamiento preventivo ante síntomas. Hay que analizarlo y alguien tiene que decir, o sea, lo que te recomiendan es que sea un médico ocupacional el que lleve esa pauta. Otro tema con el personal tiene que ver con la limpieza, desinfección y monitoreo, ¿no? Hay que limpiar y hay que desinfectar lugares de tránsito, puntos de contacto, botones del ascensor, de parada de máquinas, teclado, manijas y llaves, ¿no? Hay sitios en los data centers donde, por ejemplo, los centros de monitoreo, ¿no? Se va a ir el turno y va a llegar alguien y va a usar ese sitio, se va a sentar en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque hay un equipo de monitoreo y de repente hay uno solo y hay que compartir teclado, hay que compartir puesto de trabajo con el siguiente turno, ¿no? Hay que limpiar bien eso, ¿no? Hay que limpiar desinfectando, ¿no? El tema de manijas, ¿no? Todos los pasadizos, ¿no? Llaves también es otro punto en común. Se manejan llaves, manejan algún tipo de accesorio, ¿no? Que se transmite, herramientas, ¿no? Hay que desinfectar bien eso. Puntos de lavado, ¿no? Puntos de desinfección, control de temperatura sin contacto, ¿no? O sea, este protocolo de lavarse las manos, si alguien quiere entrar al data center, debería de lavarse las manos, debería desinfectarse con gel, alcohol, ¿no? Y deberíamos controlar su temperatura.
obviamente, para minimizar contagios, todo eso debería ser sin contacto, ¿no? Puestos de trabajo, ascensores, comedores, ¿no? Los ascensores al día de hoy, pues, los protocolos son a que la cantidad de personas que dice el ascensor se está reemplazando por unas etiquetas, unas hojas, ¿no? Diciendo cuántas personas deben entrar. De hecho, muchos sitios están poniendo la huella de los pies para indicar qué tan alejado. En algunos casos, incluso he visto que ponen las huellas para que la persona mire la pared, ¿no? Y no se miren de frente, ¿no? Y como les comenté hace un rato, los comedores, pues son sitios donde uno se tiene que quitar el tapabocas y queda más expuesto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y limpiarlos y desinfectarlos bien, ¿no? La declaración de los síntomas, hay que estar atentos, de repente hasta hacer formularios, conversar con las personas, ¿no? Enterarnos quiénes tienen síntomas, habrá que hacer pruebas, ¿no? Y habrá que tener información sobre contactos previos con personas contagiadas, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es cuidar al personal porque son pieza clave. Finalmente, como les decía, y por eso en la introducción, era que los data centers con cero personal van a funcionar. Claro, van a funcionar hasta que hay un incidente, haya un problema, sí, pero van a funcionar, ¿no? Entonces, como que están preparados de alguna forma. Pero siempre vamos a necesitar personas, y si hay un contagio, y como el COVID-19 es muy contagioso, ¿no? Alguien que llega con COVID-19 podría contagiar rápidamente a todo el personal. Otra recomendación importante con el personal son los turnos, ¿no? Hay que organizar turnos de trabajo, hay que tratar de tener grupos alternativos, es decir, no todos puedan estar, y ahí nuevamente depende del data center, la configuración, el tamaño, las redundancias o topología que tenga, ¿no? En data centers grandes, donde de repente estamos hablando de 3, 5, 10 personas, se hace más necesario el de organizar y armar estos turnos, ¿no? Porque tenemos que prepararnos para el contagio, ¿no? O sea, la cantidad de personas contagiadas cada vez va a ir creciendo y en realidad el plan tiene que ser pensado en que alguien se va a contagiar, ¿no? Hay que tratar de evitar el contagio cruzado, ¿no? Y la interacción entre turnos, porque si alguien se contagia y crees tú que un turno te puede un poco salvar, la idea es que no se contagien todos los turnos, ¿no? Porque una persona se contagió. Yo el contagio puede venir en casa, en la calle, en el transporte, en el supermercado, en cualquier sitio. Finalmente puede ser incluso que no tenga síntomas, ¿no? Y está yendo a trabajar sin problema, ¿no? Y termina contagiando a sus demás compañeros, ¿no? Entonces, ese contagio cruzado hay que tratar de evitarlo por si se contagia este contenido en un turno, en un grupo, ¿no? En un data center, si es que hay varios, ¿no? Y la interacción entre los turnos, ¿no? Si alguien es de un turno, no debería ir a otro, ¿no? Deberíamos tenerlos separados. Y lo ideal incluso es tener un turno de repuesto, ¿no? Un turno alternativo, un turno que va a suplir en caso pase algún problema con el turno existente. Y en caso positivo, pues hay que hacer pruebas a todo el turno, ¿no? Es necesario eso porque el nivel de contagio es tan alto que no hay forma de verificar quiénes se contagiaron o no si no es con una prueba. Y ahí, obviamente, vamos a tener que hablar con las opciones disponibles. Hace unas semanas, ¿no? El único que hacía las pruebas era el Ministerio de Salud. Al día de hoy se han liberado, podemos conseguirlas en laboratorio, ¿no? Es más, podemos hacer pruebas preventivas, ¿no? Cada cierto tiempo ir probando a todo el personal, ¿no? Cosa que hace unas semanas, no, al principio, solamente las hacía el Ministerio de Salud. Después, limpieza y desinfección. En caso haya alguien contagiado, de hecho hay que desinfectar a mayor profundidad, ¿no? Y hay que limpiar más, ¿no? Y ahí sí tiene que ser por todas las áreas, por todos los sitios donde ha
pasado la persona o ha interactuado la persona positiva en COVID, ¿no? Y nuevamente, ahí la idea es proteger a todos, ¿no? Proteger a todo el personal. Pasado esto, como les decía, en realidad hay que pensar, y todo esto se basa en que pienses que va a haber un contagio. Y de ahí es cómo retorna el personal que tiene contagio, cómo retorna todo el grupo, si es que hubo más de uno, o si finalmente todo el grupo se contagió, ¿no? Y hay que tener un protocolo para que retorne. Podrá ser 10 días, 15 días, 14, en verdad, yo particularmente no lo sé. He escuchado casos de gente que ha sido contagiada, se han hecho pruebas y han seguido saliendo positivos después de 20, 30 días. Entonces, yo creo que ahí la autoridad debería ser un médico ocupacional, ¿no? Hay que validar cuándo ya el personal puede regresar, cuándo es que efectivamente ya es seguro y no contagia a nadie. Después, pensando en el personal, también tenemos que ver las instalaciones, equipos, materiales, provisiones y transporte. Preparar los ambientes para los nuevos turnos, ¿no? Para los ambientes para el distanciamiento y las provisiones. Agua, snack, o sea, porque van a haber turnos y de hecho, típicamente va a ser como una isla el data center, ¿no? Muchos data centers al día de hoy están funcionando así, como una isla, ¿no? Están funcionando, entran, no salen, y entonces temas de agua, temas de loncheras, almuerzos, snacks, ¿no? Hay que tener provisiones de los artículos de protección, de limpieza. En el diplomado, por ejemplo, tuvimos una clase solamente por esto, porque justo estábamos terminando el diplomado anterior en Initel, y justo comenzó, y de hecho nos adaptamos e hicimos el último mes en forma remota. Y había varios del diplomado que trabajaban en el data center y empezamos a hablar sobre esto que estamos ahorita conversando y que les estoy presentando, y revisamos qué opciones habían hecho, ¿no? Y algunos, por ejemplo, decidieron que una sola persona iba a ir al data center, no más, de 8 que antes, porque obviamente su giro le permitía eso, su giro de negocio. En otro data center que más bien daban servicios, ¿no? Necesitaban más gente, y necesitaban porque habían clientes que iban, ¿no? Y ahí lo que hicieron fue alquilar un sitio, una casa cerca al data center, y movieron a todo el personal crítico y que podía, obviamente, ¿no? Lo movieron y los alojaron en esta casa. Entonces hubo un grupo de personas que estaba a 100 metros del data center, viviendo en una casa, y que todos tenían alojamiento, comida, de hecho con personal médico, ¿no? Atendiendo por temas de continuidad, ¿no? Entonces, en verdad, las formas de adaptarse han sido muy variadas, ¿no? Uptime, por ejemplo, leía en el webinar que recomendaba incluso que se preparen para hasta alojar a las personas y posiblemente en familias. Porque qué tal si tienen personal crítico y dicen, pero yo tengo mi familia, ¿no? O sea, el negocio podría girar de forma tal que el impacto, en caso no tengas el personal adecuado, es un riesgo alto, y dices, no, vente con la familia y te alojamos y quédate acá cerca del data center o en el data center. Entonces, a esos niveles de preparar ambientes e instalaciones es lo que se ha pensado que se puede llegar. Y como les contaba, o sea, es un caso que acá en Lima un data center lo estaba haciendo así. Después el tema del transporte, ¿no? El tema del transporte, lo ideal obviamente es que sea una persona por auto, por moto, bicicleta, ¿no? Pero eso también tiene sus restricciones y a veces no se puede cumplir. Entonces, algunas empresas lo que han hecho es hacer transportes juntando a personal y tener una unidad, y como están continuamente monitoreando su personal, es más confiable que
obviamente el transporte público o que incluso taxis. Entonces hay toda una verificación, todo un tema de cómo transportan, ¿no? Hay transportes que son largos en general, o sea, piensen en operaciones mineras, ¿no? Donde llevan a todos en grupo, ¿no? Y los llevan al campamento. Entonces, el tema del transporte es un tema que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y el tema de abastecer materiales y provisiones en los turnos largos también, ¿no? De hecho, no sé si se acuerdan, en un momento estuvimos en una cuarentena de 14 horas, ¿no? Y movilizarse estaba prohibido, a no ser que haya pases, ¿no? Entonces, dependiendo del giro del negocio, claro, tú eres un data center que está en el giro del esencial, sí, pues de repente podías llegar ahí a tener un permiso para transitar en la madrugada o en la cuarentena, pero si no eras así, no se podía, ¿no? Entonces, otro tema que también recomienda el tema de control de accesos. Muchos data centers y muchos lugares usan el control por la huella digital, pero obviamente si uno deja la huella, es un punto de contacto que de repente uno se tocó la nariz, se estornudó, ¿no? Y en los dedos está impregnado y es un punto de contagio. Entonces, se recomienda que se evite ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, a nivel de procesos, ¿no? Como les decía, lo más importante, creería yo, que es lo que es referido a personas, pero procesos también tiene un carácter importante, ¿no? Por ejemplo, si hay procedimientos de contingencia, hay empresas, como decía, que pueden haber tenido planes para pandemia, hay que activarlos, ¿no? Y los que lo hayan tenido en forma incipiente, hay que adecuarlos. Y los que no lo hayan tenido, hay que tenerlos, porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tengo un data center, dos, tres, tengo mi data center de contingencia? ¿Cómo lo activo? ¿No? De repente hay muchos procesos manuales para activar. No todo es apretar un botón y que se active el otro data center. Y esos procesos manuales y esos procesos para activar la contingencia estarán adecuados a esta época, a la del COVID, a la de la restricción, a la de que no podemos viajar en provincia. ¿Qué tal si alguien tiene su data center de contingencia? No sé, por decir, en Ica, o lo tiene en Trujillo, en Piura, ¿no? Entonces, ¿cómo mueves al personal? Tu plan de contingencia era que movías al personal, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Y también hay que comunicar a tu propio personal y a los clientes acerca de la pandemia y tus cambios debido a esta. Otro punto es procedimientos de emergencia, ¿no? Muchos data centers tienen procedimientos, las buenas prácticas te dicen que todo debe estar escrito, no debemos dejar nada para la imaginación, ¿no? Entonces tenemos de repente procedimientos de emergencia, pero habrá que reforzarlos en esta época donde hemos reducido personal, donde la restricción hace que no llegue en el mismo tiempo. De repente tengo un contrato que me dice que mi proveedor va a llegar en, por decir un ejemplo, 3 horas, 4 horas, 6 horas. En verdad, en esta situación llegará personal propio que iba a atender una emergencia, llegará en 1 hora. Entonces tendremos que revisar estos procedimientos de emergencia, ¿no? No nos podemos quedar tranquilos diciendo ya tengo mis procedimientos y simplemente los aplicaré, ¿no? Porque las restricciones son diferentes, ¿no? Después, tener en cuenta los tiempos. O sea, este tema de que llegue es un punto, pero de ahí, ¿cuánto te demoras? Por ejemplo, típico en instalaciones eléctricas, mecánicas de un data center, oye, un corte de energía y hay un problema con el grupo electrógeno. Sabemos que tenemos el UPS, va a empezar a dar energía desde sus baterías para que los servidores no se apaguen, pero eso no es ilimitado. Generalmente hablamos
entre 15 a 30 minutos, ¿no? Típicamente 15 minutos, y en esos 15 minutos tengo que prender mi grupo electrógeno que al parecer ha tenido un problema y no prende. Esos 15 minutos serán suficientes en este momento, bajo esta circunstancia, donde tengo de repente a una sola persona, donde de repente no tengo a nadie, o de repente sí, tengo a 3, pero ¿dónde están? ¿Dónde están ubicados? ¿No? ¿Cómo llegan al grupo electrógeno? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Con estos grupos hay que activar canales de comunicación alternativos incluso, ¿no? Tener grupos, ya sea, o sea, pueden usar Messenger, WhatsApp, cualquier otro canal alternativo, porque tenemos que probar varias formas, varios canales, porque incluso hay a veces restricciones en el ancho de banda, en el servicio de Internet, ¿no? Y, y el teléfono podría ser un buen canal, pero es comunicación de uno a uno o de uno a unos cuantos, y ese es un poco cómo hacemos que la comunicación sea rápida, efectiva, para que la emergencia la podamos controlar. Y hay que tener un contacto alto con las personas, ¿no? Y lo ideal sería por turno, si no diario, pero hay que estar en contacto, ¿no? Como les decía, la gente que está en el data center va a estar como en una isla, ¿no? Y es necesario tener contacto con estas personas, saber cómo están, ¿no? Hasta el tema del manejo del estrés en el trabajo. Nosotros tenemos hasta cierto punto estrés por estar en casa, ¿no? Y imagínense el estrés de personas que no tienen contacto, que están llegando a un punto donde de repente son los únicos o son muy pocos en el edificio que están yendo a trabajar, ¿no? Entonces hay que tener alto contacto, comunicación con ellos y también por temas de transmitir emergencias, incidentes y problemas, ¿no? Hay que comunicarse con los proveedores críticos porque tenemos que estar seguros de que están atendiendo y en qué capacidad, ¿no? Esto al inicio era muy crítico porque muchos no podían, y al día de hoy con este tema de las fases que se están liberando, la fase 1, fase 2, ya tenemos proveedores que ya nos pueden atender, ¿no? Y pueden retomar servicios, ¿no? Hay que planificarlo, hay que tenerlo en cuenta. Otro típico proceso es el del acceso físico, ¿no? Que las personas, sean colaboradores de la propia empresa, sean proveedores, sean visitantes, clientes, ¿no? Que por algún motivo tengan que entrar. De hecho, lo primero es tratar de que no entren. Solamente en caso necesario deberían de entrar, ¿no? La desinfección, ¿no? Lavado de manos, el uso de alcohol gel, los equipos de protección personal. O sea, tengo que decir, si alguien va a venir, tiene que traer sus equipos de protección personal, ¿no? El control de temperatura sin contacto, la desinfección de equipos y materiales. Hasta el celular, por ejemplo, ¿no? Ya autorizo a la persona, ¿no? Pero que se laven las manos y ese celular que usa, habrá que desinfectarlo, obviamente, con alcohol o algún material que no le haga daño, ¿no? Pero hay que desinfectarlo, ¿no? El registro de identidad, ¿no? Típicamente en los data centers entramos y nos anotamos en una lista con un lapicero, que lo dejamos ahí, viene el siguiente y lo vuelve a usar, ya. La idea es que sea cero contacto, cero compartir cosas, ¿no? Y incluso, por ejemplo, si vamos con una mochila, porque estamos llevando un maletín con el laptop que vamos a usar para configurar, es registrado y hay que registrar sin contacto, ¿no? Por ejemplo, todos los protocolos de seguridad, ¿no? Física, y protección tienen que ser sin contacto y tenemos que adecuarnos a eso, ¿no? El hecho de tener vidrios, disparadores, habrá que adecuar algo si es necesario, de repente sí, ¿no? Pero la idea es que cualquier persona potencialmente se puede contagiar. El vigilante, el de limpieza, el de monitoreo, el visitante, el proveedor, ¿no?
y la idea es contenerlo. Si efectivamente hay alguien contagiado, la idea es que tenga la menor interacción. Como dijimos hace un rato, la interacción son estos momentos en los que se comparte mucho tiempo y a menos de 2 metros, ¿no? Y la idea es minimizar eso. Entonces puede ser que entre alguien que de repente sí es COVID, tiene el COVID, no tiene síntomas, pero si llegamos a tener todos estos protocolos bien hechos, podría entrar y salir y no contagiar a nadie, ¿no? A ese nivel es al que debemos apuntar. Después, de todas maneras, hay que ver todos los procedimientos de operación y mantenimiento, ¿no? Hay que hacerlo crítico en ese momento, ¿no? Y hay que diferir, postergar lo que se pueda postergar, ¿no? Pero obviamente, nuevamente, hay máquinas como los aire acondicionados que están moviéndose, que están funcionando y que sí o sí van a necesitar mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, ¿no? Necesitamos operar, monitorear, ¿no? Así que sí, es necesario y vamos a tener que hacerlo, ¿no? Y conforme volvamos a lo que se está llamando la nueva normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad, todas las empresas las están trabajando para ver cómo hacemos para continuar nuestra vida y nuestro trabajo con el COVID, ¿no? En esta línea, repuestos críticos, ¿no? La reposición, hay cosas que tenemos que reponer, tenemos que comprar, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso porque hay restricciones, no todos los mercados están abiertos, ¿no? Y revisar el cruce con personal externo, con turnos, ¿no? Con el tema de los data centers, si tenemos más de un data center, por ejemplo, si nos va a visitar un proveedor, no sé, tenemos un contrato de grupos electrógenos y le toca un servicio, ya va a llegar la persona y, por ejemplo, hoy día lunes visita un data center y mañana visita el otro. Si esta persona tiene COVID, vamos a hacer que ingrese a nuestros 2 data centers un día, en 2 días seguidos. Es decir, el potencial contagiar a todos es muy alto. Pero de repente tenemos que distanciar, que visiten un data center en una fecha y después de 15 días visiten el otro data center. Por ejemplo, ¿no? Como una opción. El tercer punto es sobre la gestión. Hablamos de personas, hablamos de procesos y ahora hablamos de gestión. Tenemos que pensar en nuestra gestión financiera, ¿no? Primero, porque tenemos que tener un presupuesto para los servicios, materiales, debido a la pandemia. El tema de, por ejemplo, organizar el transporte cuesta. Adecuar los ambientes, ¿no? Los equipos de protección, mascarillas, desinfectante y las reposiciones, porque esto se va rotando, tiene un costo. Y hay que tener ese presupuesto, ¿no? Nadie lo tenía porque no estaba pensado así, pero hay que presentarlo, hay que adecuarlo, ¿no? ¿Hay proveedores críticos o hay servicios que vas a tener que contratar por el COVID? Sí, ¿no? Y hay que tenerlo. Y si nos vamos más allá, en un data center hay hardware y software. Necesitamos más hardware, más software, ¿no? Por ejemplo, para el trabajo remoto, ¿no? Algunos lo hacen con Zoom, con Teams, con algún sistema, ¿no? Y necesitas más licencias, no sé, Citrix, un montón de opciones diferentes para el trabajo remoto y acceso remoto, y de repente necesitas también hardware y software, ¿no? Entonces, todo ese presupuesto operativo hay que gestionarlo. Por otro lado, hay un control de gasto e inversiones, porque así como hemos gastado más en una parte, vamos a tener que priorizar, diferir, y muchas empresas, en verdad, están con cifras rojas, rojas, rojas. Entonces, tienen que empezar a priorizar para sobrevivir. Y todos en la empresa van a tener que adecuarse a eso. En esa línea, los data centers también tendrán que priorizar y proyectos o gastos que pueden ahorrar este año y que lo pueden hacer el próximo, van a tener que pensarlo, ¿no? Porque de repente ya muchos lo han hecho, ¿no? Dado que ya estamos a 80 y tantos días, y los que todavía no, créanme que el impacto en toda la cadena va a ser grande y de una u otra forma nos va a tocar a todos. Y si es posible, tratar de romper, de
de no romper la cadena de servicios, ¿ya? Ahí están tratando de romper, no, de no romper la cadena de servicios y pagos. Es decir, si yo tengo proveedores a los cuales les puedo pagar, hay que pagarles, porque ellos necesitan ese dinero igual, porque si esa cadena se rompe en algún lugar, hay alguien, hay una empresa que no está recibiendo el pago y de repente de varios y podría irse a la quiebra. Y todo ese servicio caer, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. A nivel de gestión de riesgos, hay una serie de riesgos nuevos debido a la pandemia, ¿no? Y hay que reevaluar los riesgos existentes, ¿no? O sea, si por ejemplo había un riesgo de que te quedes sin combustible, habría que evaluarlo ahora en pandemia, ¿no? Si había un riesgo, tu capacidad de aire acondicionado, ¿no? Bueno, habrá que evaluarlo porque de repente tu tiempo de respuesta en caso de fallo de un aire acondicionado es menor, ¿no? Y temas de seguridad física, seguridad informática, ¿no? La cantidad de ataques de ciberseguridad y todo eso ha aumentado enormemente, ¿no? A mí continuamente me llegan correos para tratar de que les dé mi clave, correos con haciendo phishing, tratando de capturar esta información. Entonces, hay que cuidar mucho eso, ¿no? Pero también riesgos como el tema de los anchos de banda, la conectividad, ¿no? En horas punta, hasta para tener una teleconferencia es complicado. Entonces, imagínense servicios donde estás vendiendo, donde eres un call center. Entonces, hay que tener en cuenta que esos riesgos ahora en la pandemia han crecido, ¿no? Porque todos estamos en trabajo remoto o estamos haciendo comercio electrónico o clases en línea o virtuales. Les comenté de la gestión de capacidad, que es algo que los data centers revisan mucho y son uno de los procesos que se tienen en cuenta, ¿no? Porque ya sea en tema de los facilities, o sea, las instalaciones eléctricas, mecánicas, ¿no? Que el día de hoy, de repente, su capacidad no se va a ver tan impactada, porque de hecho hay poco movimiento de instalación y cosas mismas de la pandemia y las restricciones de movilidad. Pero, por ejemplo, el tema de servidores, el tema de la conectividad ancha banda, o sea, podría ser que tu giro de negocio te haga ver que necesitas más servidores. Por ejemplo, las empresas que tienen mucho personal y ahora todos están en remoto. Detrás hay una infraestructura que hay que poner. O sea, con la misma infraestructura que tenías, corres un riesgo de no tener capacidad y hay que aumentar servidores y hay que aumentar licencias, ¿no? Y ahí hay que identificar justo cuáles son esas restricciones, cuáles son esos cuellos de botella, ¿no? Y tener herramientas que te ayuden en eso también, ¿no? O sea, si se está conectando en remoto, podría ser que los problemas de caída de servicio estén en los puntos de la casa, porque tienes una conexión, digamos, muy débil o tu plan de datos es muy bajo. Podría ser que sea un problema en lo que llamamos planta externa, que es toda la instalación en las calles de los operadores, de los carros de comunicaciones. O podría ser que sea en el data center, sea del proveedor o su propio data center. Entonces, tener esa visibilidad de este problema sería muy bueno y son gestiones de capacidad que hay que implementar justo porque ahora sí es importante por el tema del COVID. La normatividad peruana, como comentábamos, tiene que ver mucho con lo del MINSA, seguridad y salud del trabajo y los protocolos propios de cada sector, ¿no? Entonces, acá básicamente algunas cosas rápidas de lo que se está pidiendo, ¿no? En médico ocupacional, en función de la cantidad de personas, también hay enfermeras ocupacionales, ¿no? Hay una serie de servicios que hay que poner, ¿no? Protocolos de emergencia, ¿no? Los EPPs que voy a usar, ¿no? La capacitación, ¿no? Que te exige por un profesional y los currículums o verificaciones
de eso, los puntos de desinfección, control y limpieza, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un mapa rápido de un poco la resolución ministerial del MINSA, ¿no? Y que después hubo modificaciones, no sé si se acordarán, el tema de la edad, de 60 pasó a 65, el índice de masa muscular de 30, en el que de repente muchos de nosotros ya estábamos por ahí o estábamos ahí, y era obesidad, y ahora lo pasaron a 40, y ya se fue a una obesidad mórbida, o sea, mucho, mucho más alta. Los riesgos del personal, quiénes son personal de riesgo, ¿no? Hipertensos, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma, enfermedades pulmonares. Por ejemplo, hace un tiempo se hablaba de embarazadas, ya no lo pusieron, ¿no? Esto ya está en los protocolos del MINSA, ¿no? Temperatura mayor a 38 grados, no debe trabajar, ¿no? Puede ser por algún otro malestar, pero como protocolo de prevención, la idea es que no lo use, perdón, que no asista a trabajar, ¿no? Esto está basado en lineamientos, ¿no? Que básicamente es el plan de vigilancia y prevención y control del COVID en el trabajo, ¿no? Y acá hacia la izquierda, como ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, ¿no? Y así puede estar, como les decía, el de minería, el de construcción, ¿no? Entonces, estos lineamientos son obligatorios en el Perú y todos tenemos que cumplirlos, todas las empresas que estemos a punto de funcionar o que hayamos estado funcionando, tenemos que adecuarnos, ¿no? A cumplir la resolución ministerial del Ministerio de Salud y las que apliquen a nuestro sector industrial o comercial. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir en esta oportunidad y quedo abierto para contestar si es que han hecho algunas preguntas o consultas. Muchas gracias a todos. Los invitamos a Initel. Hay una serie de cursos, informaciones, y al día de hoy muchos cursos en modalidad virtual, online, remoto, no presencial, que vamos a estar compartiendo con todos los interesados. Bien, muchas gracias, ingeniero Jorge. Queremos comentarle al público que a partir de este momento se abre la ronda de preguntas, las cuales pueden ya ir dejándolas también a través de los comentarios para que nuestro expositor, el ingeniero Jorge Zacata, pueda dar las respuestas correspondientes. Asimismo, queremos comentarles que en este mes de junio iniciamos en la modalidad remota la diplomatura de diseño de data center. El inicio es este 17 de junio en horario miércoles y viernes de 7 de la noche a 10 de la noche. Tenemos un 30% de descuento en esta diplomatura. Si desean mayor información, pueden escribirnos a través de nuestro Facebook de Capacita Initel Uni. Pueden encontrar también mayor información en la página web del Initel Uni y también a través del correo de informes, el cual es informes@initel-mediouni.edu.pe. Están totalmente invitados para que puedan participar dentro de esta diplomatura. Bien, ingeniero, vamos a comenzar a leer las preguntas que nos ha ido dejando el público. Bien, ingeniero, una de las preguntas es la siguiente. ¿Qué medidas podríamos tomar con los servicios de la nube en este caso, ¿no?, de que estamos presentando en el COVID-19? Mira, es una pregunta interesante porque este tema de activar los planes de contingencia van por ahí. Muchas empresas tienen servicios en la nube y de repente es el momento de pensar que ante una contingencia, ante un crecimiento, ¿no?, o incluso hasta una reducción, el tener servicios en la nube te da justo esa flexibilidad para crecer o reducir más rápidamente. Es un pago por servicio, entonces en función de que tú lo usas, te va a costar más o menos, pero tienes a alguien detrás, una empresa que tiene esa capacidad para darte ese servicio
y crecer contigo o reducirse contigo. Es una buena alternativa. De principio, yo quitaría ese estigma de que lo de la nube es más barato. Generalmente no es más barato, ¿no? Por todos esos beneficios adicionales y toda la redundancia y cosas que te dan, pero sí es hacia donde apuntan los negocios mundiales, ¿no? Entonces, si es que en esta coyuntura es necesario invertir, sí, yo lo pensaría la nube como una muy buena opción. Como les decía, no necesariamente va a salir más barato, ¿no? En algunos casos sí, ¿no? Pero en algunos casos no es así, pero hay que ver todos los beneficios adicionales, ¿no? Este tema de todas estas pautas para continuar con tu data center, hay empresas que podrían pensar, decir, oye, esto ya es demasiado, no puedo tener todo esto para mi data center cuando mi giro de negocio, por decir, son las ventas de bicicletas y voy a vender online. Entonces, para eso en realidad me migro a la nube totalmente. Entonces, sí es una opción. Y los que ya lo tienen, lo que tienen que hacer es justo ver cómo lo refuerzan o cómo es que sus planes de contingencia van alineados. Porque nuevamente, parte es los que diseñan un crecimiento yéndose a la nube, y eso hay que hacer un análisis, un caso de negocio, de si vale la pena, costo-beneficio, ¿no? Pero poniendo en claro cuáles son esos beneficios, ¿no? No es solamente costos, sino es toda la confiabilidad adicional y la flexibilidad adicional de la nube. Y lo otro es, si es que estás yendo por el lado de contingencia, ¿no? Pensar que en caso pase algo en tu data center, de repente no tienes esa capacidad para tener turnos, personal adicional, o no tienes otro site, ¿no? Y tu data center se ve comprometido, tu data center principal, de repente es momento de pensar que tu negocio necesita un data center de contingencia y una opción grande podría ser la nube. Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿Qué protocolos podríamos adherir a quienes trabajan en telecomunicaciones vía remota y de atención a usuarios antes que era de manera presencial? Bueno, de principio, la atención a usuarios, ¿no? O la interacción con usuarios, ya es compleja. Entiendo yo que están hablando de los que se van en forma remota. En forma remota, el otro extremo son lo que está pasando en los call centers, ¿no? Donde la capacidad de los call centers se ha habido disminuida porque los call centers típicamente son espacios con personas muy cerca una del otro, y que ahora de repente los protocolos nos envían espacios más separados, ¿no? Y si ese es el caso, ¿no? Donde yo empiezo a atender a clientes en forma remota, pero obviamente por un tema de economía, un tema del negocio, lo más probable es que esté o que pueda compartir espacios con más personas, ¿no? Una de las opciones, y es parte de lo que lo que están llamando nueva normalidad de cada empresa tiene que definir, es primero cumplir con lo que el MINSA pide, en este caso si es telecomunicaciones, lo que telecomunicaciones pide, pero de ahí adicionalmente las empresas podrían al día de hoy, ya que está liberado el tema de pruebas, decir, me pongo un ejemplo, ¿no? Cada 2 semanas se van a hacer pruebas rápidas, ¿no? Para las personas que están asistiendo a trabajar, ¿no? En un buen convenio con algún laboratorio, las empresas podrán obtener precios que en realidad les salgan a cuenta, y con eso ser una forma de poder tener protocolos que ayuden a controlar el contagio. O sea, yo les comentaba que lo principal es las personas, pero por más que hagamos lo que hagamos, ¿ya? En algún momento alguien se puede contagiar y tenemos que tener protocolos para eso. O sea, en realidad hay que ser conscientes de que el Perú al día de hoy es
8º país en contagios en el mundo. Entonces, la probabilidad de que alguien se contagie en el trabajo o en cualquier lugar y vaya a trabajar es alta. Y los protocolos lo que deberían tratar es de contener ese contagio, identificarlo rápido y aislarlo, ¿no? Para que después de que pase su periodo en que se recupere, ¿no? Y vuelva a trabajar, ¿no? Entonces, los protocolos deberían estar alineados a eso. Detección rápida, ¿no? Y contención, aislamiento de las personas que tengan contagio, ¿no? Y hasta no tener un resultado que serían unas pruebas, sí, pues todas las personas que tuvieron interacción, ¿no?, con ellas tienen que tratarse como posible riesgo de contagio. Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta. En caso de avería e instalación, antes de la pandemia entraba personal para hacer los trabajos. En plena pandemia, ¿cómo se podría atender estos casos y la optimización para el data center? Ahí lo que primero ha pasado y las recomendaciones en todo el mundo han ido por hacer lo crítico. Pero, así como la cuarentena, como las restricciones, en algún momento tenemos que volver nuevamente a la nueva normalidad, ¿no? Lo que todo el mundo también está diciendo es que no piensen en que vamos a regresar al pasado. Las condiciones que teníamos en el pasado, al día de hoy, ya no existen, ¿no? Volverán de repente, con una vacuna y un buen tratamiento, ¿no? Pero todavía no tenemos visión de eso. No tenemos algo que sea certero. Y por eso le están llamando nueva normalidad. Entonces, todo lo crítico se ha ido postergando, ¿no? Pero finalmente, y por eso daba el ejemplo de los grupos electrógenos, que típicamente son equipos que uno los terceriza como servicio, ¿no? Va a venir tu empresa de mantenimiento de grupos, va a tener que ir porque le tocaba hace 2 meses y lo sigue postergando. Lo puedes postergar de repente un tiempo más, pero va a llegar un momento en el que tienes que ver, porque si no es más riesgoso no hacerlo. O sea, llega un punto en el que el equilibrio de postergarlo versus el riesgo alto en que la máquina no funcione ya no sea manejable y sí hay que ir. Entonces tenemos que tener los protocolos de la nueva normalidad. Y esos protocolos significan que vas a permitir que un proveedor entre, sí, pero ¿cómo va a entrar? Con mascarilla, con desinfectante, con careta, con guantes, ¿no? Va a tener un certificado, una prueba de que no tiene COVID con una antigüedad no mayor de 1 semana, 2 semanas, ¿no? Lo va a firmar el médico ocupacional de la empresa donde trabajaba, ¿no? Donde trabaja, ¿no? Y ese médico ocupacional firma un listado de personas que están aptas para trabajar, ¿no? Y los protocolos que va a hacer también son protocolos que han sido revisados y se han sido actualizados ahora con el COVID, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en lo que, o sea, equipos, de repente, instalar equipos de hardware, cambiar filtros de un aire acondicionado, necesitan más de una persona y van a estar en menos de 1 metro, de repente, sí, porque no hay otra forma de hacerlo, por el peso, por la forma de instalar, y vamos a tener que adecuarnos a eso. Entonces, si estas 2 personas son libres de COVID, estuviéramos tranquilos. Como hay un grado de incertidumbre, las pruebas nos ayudan, la medición de temperatura, ¿no? Pero también tenemos que ver si, no, entonces usamos guantes y de ahí apenas acaba la intervención, esos guantes se eliminan, ¿no? Usamos careta, así como los que van a hacer un trabajo eléctrico y usan una careta para protegerse de las chispas eléctricas, ¿no? Al día de hoy usaré una careta porque voy a estar a menos de 1 metro y este trabajo lo requiere así, ¿no? Pero ¿quién te va a dar y te va a ayudar a definir eso? El médico ocupacional. O sea, yo te estoy dando ahorita unos comentarios,
pero yo no soy un médico ocupacional, ¿no? Y el médico ocupacional tendrá que justo evaluar los riesgos y salud del trabajo, y él es el que dirá, sí, bajo estas condiciones es posible hacer este trabajo. Pero también, nuevamente, tenemos que partir de que ese trabajo se tiene que dar. O sea, tenemos que regresar a la nueva normalidad y adaptarnos a convivir con el COVID. Bien, ingeniero, vamos con la última pregunta. ¿Cómo podemos lidiar el problema de lentitud de la conexión a Internet en los hogares de los docentes que están dictando clases virtuales? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Uno de ellos podría ser SD-WAN en casa. O sea, a ver, o sea, que se haga por software es algo que incluso muchos data centers no lo tienen, ¿no? O sea, que este tema del SD-WAN, que el software nos ayude en los enlaces y que todo se defina por software, es algo que muchas empresas y muchos data centers incluso están trabajando en eso. Llevarlo a nivel de casa, ojalá, o sea, no creo que sea tan rápido. Y la infraestructura del operador también tendría que estar en esa línea. En empresas, sí, deberíamos apuntar a eso, ¿no? En empresas deberíamos apuntar a mejorar nuestro ancho de banda y de hecho los números te dicen incluso que el software que te ayuda con toda la conectividad WAN termina siendo más económico que poner enlaces dedicados, que poner fibra óptica dedicada, ¿no? Entonces, hay un potencial uso del software para toda esta conectividad. Yo no soy experto en redes, así que no puedo profundizar más en el tema. Lo que sí definitivamente es que tenemos que probar, y lo primero es sincerar cuánto es nuestra conectividad. O sea, si nosotros tenemos contratado, por decir un número, 10 megabits, y sabemos que no nos dan 10, sino un porcentaje, y que las recomendaciones para tener una adecuada conferencia virtual con video están por los de arriba de 10 o 20, en realidad ya estamos por debajo. Y si a eso usamos un test de velocidad, que lo googlean, lo ponen en internet, y hay muchos test de velocidad de conexión a internet, ¿no? Test de velocidad, ponen ustedes en internet y le van a salir muchos, y prueben varios y están por ahí. Así que les puede en verdad decir cuál es su velocidad de conexión. Entonces, si es que yo tengo una velocidad de conexión contratada muy baja y el porcentaje que el operador me da es un 10, 20, 30, 40%, dependiendo del contrato del servicio que tengan, entonces, sí, pues más de eso no le voy a poder sacar, o a lo máximo, ¿no? Entonces, lo primero es, al día de hoy, como medida más rápida, es que efectivamente mejoremos los planes de conectividad, ¿no? No hay otra al día de hoy rápida, ¿no? Y en función de que las plataformas de los operadores e incluso los servicios en el cual al día de hoy se está ofreciendo llegar con fibra a las casas, ¿no? Eso también es a nivel de infraestructura, ¿no? Es mucho mejor, pero no en todos los lugares de Lima tenemos disponible esa infraestructura, y obviamente los costos asociados a ello, ¿no? Entonces, mi primera recomendación ahí es, respecto a la pregunta, SD-WAN sería ideal. Yo no lo veo que sea tan rápido, y a nivel de empresas sí creería que es una opción y que se debía adoptar rápidamente. Y a nivel de casas, sincerar la conectividad. O sea, mucha gente no tiene idea de cuál es su ancho de banda, cuánto es su conectividad, la velocidad de conexión a internet o de navegación.
y entre subida, descarga y cosas así, eso va a ser como nuestro ABC de conectarnos a Internet. Antes no nos importaba, pero al día de hoy sí es necesario. Entonces, lo primero es sincerar cuál es tu conexión, cuál es tu plan, cuánto necesitas. Si vas a transmitir video, de repente estás entre 10 y 20 megabits recomendados, entonces tu plan debería ser más arriba de eso. Bien, Bien, ingeniero, esa fue la última pregunta. Queremos comentarle al público que esta fue la ronda de preguntas. Esperamos haber resuelto sus dudas mediante las respuestas brindadas por parte del expositor, el ingeniero Jorge Zacata. Nuevamente queremos comentarles que en este mes de junio iniciamos en la modalidad remota la diplomatura de diseño de data center. Iniciamos este 17 de junio en horario miércoles y viernes de 7 de la noche a 10 de la noche. Tenemos un 30% de descuento en esta diplomatura. Si desean mayor información, pueden contactarnos a través de nuestro Facebook de Capacita Inictel Uni. En la página web de Inictel Uni también pueden encontrar mayor información y también a través del correo de informes, el cual es informes@inictel-medio.uni.edu.pe. Queremos agradecerle a nuestro expositor, el ingeniero Jorge Zacata, por su apoyo en esta videoconferencia. Asimismo, a todos ustedes por estar presente en cada una de las videoconferencias realizadas por parte de Nictel Uni. De igual forma, queremos comentarles que el día de mañana, martes 9 de junio, tenemos nuestra siguiente videoconferencia, el cual es el siguiente tema: sistemas de cableado estructurado, a cargo de la ingeniera Roxana Morán Morales. El formulario de inscripción se encuentra disponible en la página de Facebook de Capacita Inictel Uni y en la página web del Inictel Uni. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de su total agrado, estimado público, y sin más que agregar, nos despedimos. Que tengan todos muy buenas noches.